estamos listos, cantemos. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús.
Abramos nuestras Biblias a Salmos, capítulo 16, 116, perdón, versículo 12 en adelante. Let's open up our Bibles to Psalm chapter 116, verse 12 and forward. Este es el versículo principal del sermón que proviene. Salmos capítulo 116, versículo 12 dice: ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de las casas de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Psalm chapter 116, verse 12 states, What shall I render to the Lord for all his benefits towards me? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord, now in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, truly I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bonds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord, now in the presence of all his people, in the courts of the Lord's house. In the midst of you, O Jerusalem, praise the Lord. Amen. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando nuevamente por nuestra segunda hora por medio de Facebook Live. Nuevamente queremos insistiéndole que venga y nos visite. Estamos localizados aquí en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Cuando tenga tiempo, venga y conozca a la congregación la cual se reúne aquí. Pero por este momento todos sean bienvenidos a nuestro estudio en esta mañana. This morning I would like to give the welcome to all of you who are viewing us through means of Facebook. We are happy and content that you continue to view us in our second hour of worship. And once again, we insist that you come by and visit with us. We're located at 4002 East Richardson Road here in the city of Edinburgh, Texas. We would like to get to know you, and I'm sure that you would like to get to know this congregation as well. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos, amigas que se encuentran entre nosotros hoy en esta mañana. Gracias que en esta ocasión nos honran con su presencia para estudiar la palabra de Dios. Once again, we would like to give the welcome to all of you that are here this morning. We are so happy to have you as members of this congregation and also those of you who are visiting with us this morning. It is an honor and a privilege to have you among us this morning to study another portion of God's Word. Vamos pues a ir a Dios en oración para empezar nuestro culto en esta mañana. Let us go to Heavenly Father in prayer. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana, eterno Dios, porque usted, Padre Santo, nos ha concedido la oportunidad de nuevamente acercarnos hasta su trono y para pedirle, eterno Padre, aquellas cosas las cuales son importantes para nosotros en este momento, que queremos continuar nuestro estudio de su palabra. Le ruego pues que esté con su servidor, quien habrá de exponer su palabra, que traiga a mi mente, eterno Dios, aquellas cosas que usted me ha puesto en mi corazón, en mi mente, eterno Padre, para que las pueda exponer de una manera correcta ante todos aquellos que habrán de escuchar. Y que así, eterno Dios, podamos entender lo que usted habrá de comunicarnos y así, eterno Padre, ponerlo en práctica en nuestra vida, si es que falta, eterno Padre, en hacerlo
en esta ocasión. Te ruego pues que nos ayude. Heavenly Father, we're so thankful that you have given us another opportunity to come before thy throne and to ask you, Father, for those things that are needed at this particular time as we study your word, Father. I ask first and foremost that you will be with thy servant, that you will give me a recollection of those things that you have put in my mind and heart as I herald your word, Father. And in doing so, that we can reach an understanding of your communication to us, Father, and that we can be able to see within ourselves those things that are lacking. And if there's something that's lacking within my life, Father, give me the ability, the will, Father, to put it into practice today, that I may be able to be well according to thy will. It is this, Father, that we ask in the name of your Son, Jesus the Christ. Te pidamos todo esto en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El texto que se nos acaba de leer hoy en esta mañana, que se encuentra en el Antiguo Testamento, es un texto que el salmista escribe concerniente a la victoria sobre la muerte. El salmista le está dando gracias a Dios porque lo ha librado de la muerte. Y claro, sabemos bien nosotros que no solamente este texto nos comunica sobre la liberación de la muerte de cada uno de nosotros, sino que también nos da a entender la manera en cómo podemos llegar a ese punto. Pero el propósito mío en esta mañana es de predicar sobre una de las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en el libro de Apocalipsis. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Recuerde que estamos viendo sobre las bienaventuranzas las bienaventuranzas que el libro de Revelación o Apocalipsis nos da a enseñar. Son 7 de ellas. Y en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13 dice la palabra de Dios: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que han muerto en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellas les seguirán. The passage that we heard this morning be read to us is a passage that is found in the Old Testament. And it is a passage that deals with the victory that we obtain whenever we die. If you were to read the context of that psalm, Psalms 116 and verses 1 through 19, you're going to be made aware of the fact that there is victory in death. And therefore, we understand that the victory comes to those that are prepared, those that have made arrangements concerning some of the things that he or she needs to do in life. And it is a passage that deals with some of the Beatitudes that we're looking in the book of Revelation. This morning, I would like to study with you the second Beatitude that is found in the book of Revelation, which is Revelation chapter 14 and verse 13. And consider what it says. Then I heard a voice from heaven saying to me, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors and their works follow them. It is an encouragement to all of those that were suffering at that particular time, that the Spirit brings forth to the mind of the author of this book in order to make them aware that their sacrifices and all the persecution they were going through was not in vain. And this is what we're going to be looking at this morning. Cuando leímos Apocalipsis capítulo 14 versículo 13, nos damos cuenta que es un versículo de ánimo para todo cristiano que estaba al punto de morir y pasar por la muerte física, la cual todo ser humano vamos a pasar. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice que nosotros vamos a morir. Durante esta vida en este mundo, todos nosotros
vamos a morir. Es una cita que no vamos a perder. El libro de Eclesiastés, capítulo 13, versículo 1 adelante, dice que hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Todos vamos a morir. Pero noten lo que dice este texto, dice bienaventurado. La palabra bienaventurado, como ya hemos dicho, simplemente la palabra makarios, es la palabra griega, significa que hay una satisfacción completa cuando el punto del cual la bienaventuranza nos está hablando llegue en nuestra vida, y en este caso es la muerte. Entonces la pregunta que lógicamente le queremos hacer al texto es, bueno, ¿por qué hay una satisfacción completa en mi vida como cristiano, como cristiana, al llegar al punto de la muerte? Bueno, en primer lugar, miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña que venimos a descansar de nuestras persecuciones y problemas. Como cristianos, hermanos, a nosotros no se nos promete una vida de rosas, sino que el llamamiento de Dios es un llamamiento en el cual nosotros vamos a entrar a un tipo de persecución y sufrimiento en nuestra vida. En 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12 dice la palabra del Señor, todo aquel el que desee de vivir piadosamente habrá, no dice que si acaso habrá de sufrir persecución. La vida cristiana, la vida que Dios nos pone por delante, no es una vida en donde todo va a salir bien y todo en nuestra vida, lo que hagamos va a prosperar y no vamos a tener ningún problema, ningún sufrimiento, sino que nos promete el Señor en Juan capítulo 15, versículo 18, lo siguiente: si yo vine a este mundo y yo fui perseguido y yo sufrí, ¿qué esperan ustedes de este mundo? En otras palabras, Jesucristo nos está diciendo, no es una vida de rosas, no es una vida agradable. E incluso el libro de Job, capítulo 14, versículo 1, dice que el hombre nacido de mujer es de cortos días y lleno de problemas. En otras palabras, la vida está llena de problemas. Y más cuando usted y yo tratamos de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Como hijos e hijas de Dios, el deber nuestro es de tratar de hacer toda la voluntad de Dios en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. El apóstol Pedro lo pone de esta manera. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, que así como nuestro Dios es santo, usted y yo debemos de vivir una vida de santidad en toda vuestra manera de vivir. No solamente en un punto, sino que en toda vuestra manera de vivir. Y esto en sí va a acarrear problemas. Porque el mundo, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, está gobernado, dirigido por Satanás. El maligno dice ahí. Pero sabemos bien quién es el maligno. Y la mayor parte de la gente camina por este camino, según Mateo capítulo 7 y versículos 13 y 14. Caminan por el camino ancho. Y la vida nuestra no va a ser una vida fácil, sino que va a ser una vida difícil. E incluso nuestros propios enemigos en ocasiones serán nuestra propia familia. Es lo que Jesucristo dice en Mateo capítulo 10. Solo que no es una vida fácil, no es una vida de rosas, no es una vida en donde todo mundo, ¿verdad?, nos va a dar gloria y nos va a dar aquello lo cual nosotros necesitamos simplemente porque estamos diciendo que somos cristianos. Hoy en día, esto de que ser nuestra voz a conocer, el gobierno nos ha regresado maldad únicamente, pasando leyes que están en contra de la voluntad de Dios, haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y luego esperando que yo como cristiano me sujete a esas leyes que ellos han hecho. Pero tenemos que hacer como los apóstoles. Es menester obedecer a Dios primeramente que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 28 en adelante habla de esto. Solo que cuando
el apóstol Juan habla de bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor, en otras palabras, van a quedar completamente satisfechos cuando uno llegue al punto de morir, es porque ya no va a haber persecución, ya no va a haber problemas en nuestra vida, sino que todo eso se va a quedar hacia atrás. Ay de nuestros hijos, ay de nuestros nietos, porque 1 Timoteo capítulo 13 y versículo 13 dice que el mundo va a ir de mal en peor. No va a mejorar, sino que va a ir de mal en peor. Y Pablo describe un panorama poco triste en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, concerniente a lo que nuestros hijos, nuestros nietos y posiblemente nosotros hasta que lleguemos de partir de este mundo vamos a encontrar. Gente que no le interesa ni le importa de Dios. Y por lo tanto vamos a sufrir. Y vuelvo a repetir, en ocasiones es triste cuando de estas personas de las cuales estamos hablando son nuestras propias familias. Whenever we look at the book of Revelation, chapter 14 and verse 13, we notice here that the Word of God is making us aware of the fact that blessed are those that die in the Lord. We have already mentioned concerning the word blessed. It comes from a Greek word that simply means makarios, which means to be fully satisfied. So the question that we ask the text is, well, how are we fully satisfied whenever we come to face death, whenever we depart from this world? And I'm making reference concerning the Christian. A little while, we'll talk about those that are not Christian. But I'm making reference to the people that have put on Christ. Why is it that they're completely satisfied whenever they approach and come to death, whenever they come to depart from this world? Number one is because they no longer are going to be persecuted. They are no longer going to endure problems in their life. You need to understand that whenever someone becomes a Christian, whether it's a man or a woman, a young woman or a young man, you need to understand that you're entering into an area where you're going to suffer persecution and you're going to receive many problems. You will never find a text in the New Testament, and for this matter in the whole Bible, where God promised you that whenever you start doing His will, whenever you enter in doing His will, that everything is going to be rosy, that everything is going to be taken care of itself. As a matter of fact, you find verses that tell you the contrary. For example, in 2 Timothy chapter 3 and verse 12, it says, "For those of you that desire to live pious or a pious life, you will suffer persecution." Notice that it says you will suffer. There will come a time in our life that we're going to suffer for the cause of Christ. If we are committed to Christ, if we have given our whole heart to Christ, then we are going to suffer. You know why? Because we live in a world that is governed by Satan. And you will know the text. 1 John chapter 5 and verse 19 makes us aware of that. As a matter of fact, Jesus Christ in John chapter 15 and verse 18, notice what he says. He's talking to his disciples, and he is making them aware of the fact that their life is going to be getting harder and harder. There will be persecution after persecution. And he makes them aware of the fact that if they persecuted him, being the Son of God, he's asking the question, what do you think is going to happen to you? They're going to persecute you as well. And if you are aware of the story of the Christians of the first century, you will know that their lives, some of them were very horrible. That is, they were persecuted, they were killed, their families were killed, etc. Because they believed and they were committed to a cause, which was Jesus Christ. In the book of Job, chapter 14 and verse 1, it says that man is born of a woman, and it is of short days.
and he is full of troubles. That is, his life is full of troubles. Because whenever he or she makes a commitment to follow Jesus Christ, that's what we expect. Because the road that leads to corruption, the road that many people walk in, is wide. The road that is under the control of Satan is wide. Matthew chapter 7, verse 13 and 14 speaks of that. And therefore, whenever we are walking to the contrary, we're going to suffer persecution. So there is nothing that is hidden from God to let us know that there is persecution and problem that awaits us. As a Christian, there is persecution and problem that awaits us. So, whenever we read Revelation chapter 14 and verse 13, it says, "Blessed are those that die in the Lord." In other words, they will be fully satisfied. Why? Because there will be no more persecutions. There will be no more problems in their life. And isn't this what Revelation chapter 21 and verse 4 and following says? That they're in the place of paradise, in the place of peace. There will not be any of these problems. We will be content. We will have a joyous life. So that's the first thing that we notice here from Revelation chapter 14 and verse 13. Pero también miramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, que dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos ya no habrán de sufrir persecución, ni habrán de confrontar problemas en su vida. Pero dice el texto que habrán de descansar de sus trabajos. Hermanos, usted y yo, cuando entramos al cristianismo, hemos sido elegidos por Dios, no por un hombre. El hombre no viene y nos viene a elegir, sino que es Dios el quien nos ha elegido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos habla de eso. Y hay varios textos en donde miramos nosotros que es Dios el quien nos viene a elegir. Pero nos viene a elegir con un propósito, de poder envolvernos en sus obras, en las obras de Dios. Efesios capítulo 12, versículo 10 dice, vosotros sois hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que fueron creadas antes de la fundación del mundo. Considere bien lo que dice este texto. Efesios capítulo 12, versículo 10. De que usted y yo hemos sido personas elegidas con un propósito. Y el propósito es para que nosotros vengamos a envolvernos en estas buenas obras que Dios ha creado desde el principio del mundo. Considere pues lo que dice Tito capítulo 12, versículo 14. Que gracias a Jesucristo Dios ha recogido un pueblo celoso, pero un pueblo celoso de buenas obras. Otra vez la palabra buenas obras. Y el punto que quiero enfatizar es de que nosotros no hemos sido puestos en un vacío para que vengamos nomás a sentarnos y quedarnos allí y gozar la vida, sino que nosotros hemos sido puestos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para que vengamos a trabajar. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 19 en adelante dice que es bienaventurado el hombre el cual hace tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque en la tierra el orín lo corrompe, en el cielo no hay corrupción. Pero mi punto es este: si este texto dice que usted y yo vamos a acumular tesoros, ¿cómo se viene a acumular tesoros? Es por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestras obras. Cuando usted trabaja durante la semana, le dan un cheque y usted va y lo deposita o lo cambia. Ese cheque representa el arduo trabajo de usted durante la semana. Pronto se viene a gastar. Pero cuando usted trabaja para el Señor, ese tesoro no se viene a gastar, no se viene a corrompir. Entonces la pregunta es, ¿cómo acumulamos nosotros obras en el cielo? Es por medio de nuestro trabajo.
el trabajo en el cual hemos sido llamados. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 6 y versículo 10, de que no sirvemos a un Dios que se viene a olvidar de las buenas obras que usted y yo venimos a demostrar. No solamente a Dios, sino que a la hermandad también. Todo esto son buenas obras, que venimos a acumular tesoros. Y cuando entonces ya estemos acumulando, el día de juicio vamos a recibir nosotros aquello lo cual el Señor nos promete. Y esto es lo cual nos habla en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Según a los Tesalonicenses, capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 5. Según a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios, porque es justo delante de Dios pagar contribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, darnos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder. En otras palabras, Dios nos va a dar nuestra retribución, nos va a dar nuestro pago. Y entre más vengamos a colectar en el banco del cielo, más entonces vamos a gozarnos de ese pago que el Señor nos va a dar. Pero tenemos que trabajar. Bueno, este trabajo que hacemos ahorita en la tierra, un día va a llegar a su fin. Porque ya no vamos a necesitar que trabajar, ya no vamos a necesitar que acumular en el banco del cielo, porque todo eso ya vamos a descansar. Algunos cristianos no han depositado nada en su cuenta, a lo contrario, le han sacado de su cuenta y están overdrawn, en overdraft. Pero muchos cristianos no le han depositado mucho a su cuenta. Y lo que uno deposite es lo que va a recibir. Y de eso dice la palabra del Señor, bienaventurado será el que muere en el Señor. Cuando llega a ese punto en su vida, va a descansar de sus trabajos. Un retirement. Pero ya será en la eternidad. Another thing that we notice here in Revelation chapter 14 and verse 13, it says that blessed are those that die in the Lord, because they will rest from their works. They will rest from their labors. You know, as a Christian, you need to understand that we have been elected by God. There are several passages in the New Testament that make this reference. You can read 1 Peter chapter 1 and verse 2, where it says that we have been elected by God. But you know, there is a purpose for his election. He has chosen you, he has chosen me for a purpose. And this purpose is found in Ephesians chapter 2 and verse 10. That we are God's workmanship in Christ Jesus for every good works that had been created before the foundation of the world. Notice what it says there. We are God's workmanship. We belong to God. And therefore, if we belong to God, thanks be to Jesus Christ through his blood, now we have a purpose in life. And my purpose in life is to be able to be involved in doing the good works for God. There's another verse in Titus chapter 2 and verse 14 that makes reference to that. But thanks be to Jesus Christ that now we are a city, we are a people that are zealous or supposed to be zealous for good works. We need to do those good works. Okay, I found this on the web for where are people. Well, that's Siri. But the thing is that we need to understand that apparently she doesn't understand Spanish because she would have gone on with Spanish. But the thing is that we need to work for God. And we need to understand that we are not in a vacuum. God has created us to be able to be involved in good works.
Now, what are those good works? That's the question we should be asking. Because once we understand what the good works are, then we will be totally involved. You know why? Because the good works that you and I do as a Christian, we deposit in the spiritual bank in heaven. That's what Matthew chapter 6 and verse 19 and 20 says. That we are to accumulate a bankroll in heaven, not on earth, in heaven. And whenever time comes, as 2 Thessalonians chapter 1 and verse 5 and following speaks, that we will come to the throne, payday. For those of us that have worked hard in the works that God has provided for us before us, there will be a great satisfaction because we will be rewarded, highly rewarded because of what we have done here on earth. And I'm afraid that some of us as Christians, we haven't deposited anything in your spiritual account. As a matter of fact, you're overdrawn. You've taken from your account, but yet you have not put nothing back in. And what will be your surprise? That whenever Judgment Day comes, there's not going to be anything in your bank account, spiritual bank account. That's the joy that we're going to feel. And when I come to the point of death, and when I die, I will feel blessed. I will feel satisfied because I know that I have given everything that I have. I have given God a sacrificial life. I have given God my children. I have given God everything that I had. Because everything belongs to God. I was only an administrator of the things that He gave me. And I will appear before Him in such a manner that I will be satisfied. Because what He has given me, I believe that I have used it wisely. I know that it's up to Him to make me known of that fact. But as I stand as the Apostle Paul, fully satisfied that my Christian life has been the way that He has asked me to be. Y por último, hermanos, miramos nosotros que estoy completamente satisfecho simplemente porque pues lo que voy a recibir. Mira, amigo o amiga, para usted que está entre nosotros, perdone que le diga y no que esté condenándonos, porque no es mi postura, ni tampoco mi lugar de condenar. Pero sí es mi postura y mi lugar de decirle lo que la Biblia enseña concerniente a esto. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, lo siguiente. Dice así, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, los cuales sufrirán. ¿Quién va a sufrir esto? Versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amigo, amiga, si usted no ha sido revestido de Cristo Jesús, este texto está hablando de usted. Porque no se ha revestido de Cristo Jesús. Esto es lo que usted va a recibir de pago. Yo no lo estoy diciendo. Este es Dios el cual está diciendo a usted, por medio del Espíritu Santo, por la palabra que nos ha dejado. Y note lo que dice Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 y versículo 12, dice la palabra del Señor lo siguiente, Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos de promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Otra vez, palabra de Dios. Si usted está afuera de Cristo, está sin esperanza. Está, dice, como dice el versículo 2, ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Recuerde que Dios es santo y no puede tener comunión con las tinieblas. ¿Qué es lo que no entendemos de esto? El pensamiento de uno, ¿verdad?, es de que Dios está conmigo, pero si uno está en pecado,
o no ha quitado su pecado de su vida, ¿cómo puede estar Dios con usted? Es lo que el texto está diciendo. ¿Y cómo puede decir que el momento que llegue al punto de la muerte, que está satisfecho porque pues va a ir con Dios al cielo? Y eso es lo interesante, que no importa quién muera, ya está con Dios allá. De acuerdo yo cuando yo que vengo de Corpus, ¿verdad? Que cuando murió Celina, y no era cristiana, y muchos ahí, no, ya está allá con los ángeles cantándole a Dios. Mentira, mentira. A lo menos enséñeme un pasaje en la Biblia donde hable de eso. Mentira. Y cuando una persona dice, bueno, ya están allá con Dios, ¿verdad? En la presencia de Dios. Mentira. Si no estuvo en Cristo Jesús, es mentira. Y yo sé bien que son tiempos dolorosos y que son tiempos, ¿verdad?, en donde uno anda buscando ser confortados con la palabra del Señor. Pero ¿para qué vamos a mentir de algo que no es cierto? La Biblia lo dice claramente. Entonces, ¿cómo puede una persona estar satisfecha en esa condición? Entendiendo bien que si la muerte le llega a sorprender, ya conoce su destino. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo enseña. Alguien tiene que estar equivocado. Y yo sé bien que no es Dios el que se viene a equivocar. Porque Números capítulo 23, versículo 19 dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta. Dios no miente. Tito capítulo 1, versículo 3, Dios no miente. Dios nos dice la verdad. La palabra de Dios es perfecta. Salmos 19, versículo 7 dice. Y por lo tanto, la tengo que aceptar. Lo que Dios me está diciendo. Y Dios me está diciendo de que tal persona sin Cristo no es una persona bienaventurada. No es una persona satisfecha. Pero el cristiano, regresando ya a Salmos capítulo 116 y versículo 15, note lo que dice. Precioso es la muerte de uno de los santos de Dios. Precioso o preciosa es la muerte de los santos en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque viene a terminar su carrera aquí en este mundo y ya va a estar en un lugar que está más cerca que Dios. En el lugar de paraíso. Jesús lo pone de esta manera. Lucas capítulo 23, versículo 43, le dice al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un lugar de tranquilidad, de descanso. Y claro que se está refiriendo al Hades, por lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 27, y no al cielo. Porque el cielo ahorita, no hay gente en el cielo, no hay gente en el infierno. Todo está en el Hades, en el lugar de paraíso y en el lugar de tormento. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Y cuando ya venga entonces a cumplirse el juicio final, que el Hades y la muerte de sus muertos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 en adelante, entonces ya de ese momento es Dios el quien habrá a despedir a los de su izquierda, los va a despedir al lugar de tormento, a los de su derecha, al reino que ha preparado desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 y versículo 34 en adelante. Bienaventurado el que muere en el Señor. And finally, in Revelation chapter 14 and verse 13, we notice that the person is blessed. He is fully satisfied because he knows that once he dies, he will be that closer to God. Our desire as human beings is to live an eternal life with God. That's my desire, and I know that's your desire as well. This is not our home. This earth is not our home. It's going to be destroyed. 2 Peter chapter 3 and verse 10. And when that time comes, nobody will live here. Revelation chapter 20 and verse 11 makes reference to that. Nobody.
So we will either live in eternity with God or in condemnation with Satan. That's what the Bible speaks of. But there will be no earth. So those are the two choices that we have. And if I'm a Christian and have done everything possible, then I know that I'm going to die fully satisfied that one day I will be with God. I will be in a place called paradise for a moment. Luke chapter 23 and verse 43 says, "Verily, verily, I say to you that today you will be with me in paradise." He's talking to the thief at the cross. He's not making reference to heaven, because in heaven, nobody resides right now. In hell, nobody resides right now. Those are two places reserved, as Matthew chapter 25, verse 34 and following puts it, after the judgment day. Because some will resurrect to eternal life, and some will resurrect to condemnation. John chapter 5 and verse 28 and 29. Those are the promises. But if I'm a Christian and if I die in Christ, then I know that I am guaranteed an eternity with Christ if I do His will and follow to the point what God tells me to do. So that is what the Bible speaks of. So this morning, as we come to a close, where do you stand? Where are you at? Are you the person that can say to yourself, "Blessed am I"? Because when I die, I know for sure where I'm going to go. I know that I will be blessed because I will no longer suffer persecution. I will no longer suffer problems. Blessed am I because I will rest from my labors, from my work, because I have worked hard on this earth for our Lord Jesus Christ. Blessed am I because I know that I am going to heaven, because that is the promise that God has given me, and I have lived according to that promise. If you are in that state, God bless you, and continue your hard work as a Christian. But if you're not, then you need to seriously start thinking about your future, because it is not in your hand. It belongs to God. Psalms 139 and verse 16 says it belongs to God. Jeremiah chapter 10 and verse 23 says it belongs to God. It doesn't belong to you. So you need to start thinking. En conclusión, hermanos, miramos nosotros que Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice que bienaventurado es el que muere en el Señor. ¿Por qué? Porque habrá de descansar de las persecuciones y los problemas. Ah, cómo anhelamos ese día. Habremos de descansar de nuestros trabajos arduos. Cómo anhelamos ese día. Y vamos con la promesa de que vamos a pasar una eternidad con el Señor. Si usted es un cristiano o cristiana que estás en esta situación, que el Señor le bendiga y siga trabajando, hermanos, hermanas, para que el Señor le pueda recompensar. Pero si no está en esta categoría, algo está mal en su vida y necesita que arreglarlo lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde. Porque el futuro no es suyo, le pertenece a Dios. Salmo 139, versículo 16. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice que nosotros no tenemos control, es Dios. Y hasta que Dios diga hasta aquí, ahí se para todo. Se pierde toda oportunidad. Solo que hoy, si acaso usted ha escuchado la voz de Dios y Dios le ha llamado y le ha dicho, hoy es el día que debe de arreglar cuentas conmigo, hágalo lo más pronto posible. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Trabajar. Vamos a cantar con amor, con fervor, este hermoso canto. Si estamos listos, cantemos. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios, seguiremos.